alerta de género no es suficiente para terminar con los feminicidios. Así lo resaltó Candelaria Ochoa Ábalos, titular de la CONAVIM. No es suficiente, ¿por qué? Porque en este tema, la violencia contra las mujeres en las familias es lo que llega a ocasionar precisamente el feminicidio. No todos los estados tienen el mismo tipo de violencia. Por ejemplo, proporcionalmente, por cada 100,000 mujeres, el estado de Colima es el más peligroso, porque suceden más feminicidios allí. Durante el foro, las alertas de género en México, sus verdades, alcances y retos, resaltó que no hay resistencia por parte de la CONAVIM para aplicar la alerta de género en la Ciudad de México. Por el contrario, la comisión propuso a principios de abril una reforma para integrar 3 asuntos. Hacer real la coordinación entre municipios, estado y federación, pero también entre los 3 poderes, que haya sanción a las omisiones, y el otro tema es de los indicadores de la alerta. Para la comisión, el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México se extralimitó al emitir un amparo a 2 organizaciones civiles para obligar a la Secretaría de Gobernación a emitir la alerta de género en la capital. 3 cosas. 1, las peticionarias no pueden ser juez y parte. 2, no podemos obligarnos o no pueden obligarnos a tener recursos a la alerta de género, porque los municipios y los estados tienen también obligación, no es solamente la federación. Y 3, que no se pueden transparentar todos los actos de gobierno por la ley de transparencia. Señaló que otra problemática importante en el tema de violencia contra las mujeres es que se necesitan sentencias con perspectiva de género, para que quienes agredan a mujeres sean sancionados, debido a que la impunidad en el país es del 97%. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.